En la clase de hoy vamos a aprender a utilizar Packet Tracer. Vamos a comenzar a aplicar todo lo trabajado en clases anteriores para crear nuestras primeras redes locales con nuestro software de simulación. Llegado a este punto, deberíamos tener claras ya las generalidades de las redes de datos y algunos conceptos básicos como qué es una dirección MAC, cuál es la función de un switch, qué es una dirección IP, una máscara de red y cuál es la función básica de un router. Si ya tenés claro todos estos conceptos, genial. Si no, de verdad te recomiendo que veas las clases anteriores para que todo tenga sentido y no queden dudas de lo que estamos haciendo. Vamos a crear una pequeña red LAN y luego, teniendo claro el concepto de puerta de enlace, lograremos que esa red local se comunique con otra. Quedan los videos de clases anteriores por acá arriba y empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Bueno, ya estamos acá en el simulador. Esta es la versión que estoy utilizando. Probablemente exista ya una versión más actual, pero realmente no hay cambios grandes entre las versiones, por lo menos en lo elemental, que es lo que vamos a hacer hoy. Si investigamos un poco la interfaz, podemos ver que aquí, en la esquina inferior izquierda, hay varias categorías. Podemos trabajar con dispositivos finales, dispositivos de red, switches, routers, access point y distintos tipos de medio, por ejemplo cables para empezar a diseñar la red con la que voy a trabajar. Lo interesante de Packet Tracer es que simula el comportamiento real de esa red con la configuración que nosotros le asignemos, por lo que si funciona en este software, en principio debería funcionar en la vida real. Esto lo hace, en mi opinión, una herramienta muy valiosa, ya sea para realizar pruebas o para comenzar a aprender sobre el funcionamiento de las redes y sus componentes. Podemos, por ejemplo, de una forma muy intuitiva, seleccionar desde las categorías disponibles unas computadoras y simplemente las arrastramos a la zona de trabajo. Podemos moverlas hacia donde nos parezca e incluso eliminar algún elemento seleccionado con esta herramienta de aquí. Voy a colocar entonces dos equipos y un switch, para comenzar con la elaboración de una pequeña red LAN cableada como hablamos en clases anteriores. Si vemos aquí, al cliquear sobre cualquiera de los elementos, podemos acceder a distintos menús. Podemos ver en primer lugar el aspecto físico del dispositivo. Puedo además acceder a unos menús de configuración, similar a la interfaz web o cualquier interfaz gráfica que puede tener un dispositivo de este estilo. Y además a una consola, donde podemos interactuar con el dispositivo mediante un intérprete de comandos, en este caso con el sistema iOS de la empresa Cisco. Si vamos a los equipos, la interfaz es parecida, puedo ver a la computadora físicamente, incluso agregar o quitar componentes o tarjetas, como si fuera un equipo real, una interfaz genérica de configuración para ciertos parámetros de red, y luego ya una interfaz más amigable con ciertas herramientas propias de cualquier sistema operativo. En este caso los equipos no simulan tener ningún sistema operativo en particular, pero sí tenemos las herramientas básicas que cualquier Windows o Linux nos permitiría utilizar. Bueno, bien, la idea de esta clase es poder crear y configurar todo lo necesario para tener una red LAN. En inicio, lo que vamos a hacer es conectar las tarjetas de red de los equipos al switch. De esta manera tendríamos los requerimientos físicos por lo menos para comenzar con nuestra red LAN. Tenemos varios tipos de cable para hacer la conexión en el simulador. En nuestro caso utilizaremos simplemente nuestro cable Ethernet UTP sin mucho problema con la típica ficha RJ45. Existen varios tipos o categorías del cable Ethernet o UTP. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el cable UTP categoría 5, categoría 5E y categoría 6? Físicamente puede ser todo muy parecido, pero ¿da igual el cable que utilice? Para este caso selecciono el cable negro simple o con el icono del rayo, el programa elige automáticamente el mejor medio para conectar los dispositivos, teniendo en cuenta sus características y puertos disponibles.
En este caso se selecciona automáticamente el cable Ethernet estándar y puedo conectar todo simplemente con un par de clics. Si vemos, tenemos por aquí unos puntitos naranjas. Esto es porque la conexión desde el lado del switch todavía no está lista. El switch está reconociendo los cables, analizando qué puertos son los que están activos, viendo si hay algo del otro lado y puede demorar un ratito. Para los ansiosos se puede adelantar el tiempo con este botoncito, pero tengan en cuenta que los tiempos de espera y la demora de cada operación se asemeja bastante a la vida real, por lo que hay ciertas cosas que no son instantáneas en el simulador. Genial, tenemos todos los equipos conectados al switch, todo con lucecitas verdes, ya tengo mi LAN lista para transmitir. No está listo aún. De alguna manera tengo que darle un nombre a esta red e identificar los equipos que están dentro de ella, ¿verdad? Vimos en clases anteriores que justamente para eso existe la dirección IP y la máscara de red. Si yo quiero que mi red comience a funcionar, debo asignar una IP y una máscara para cada equipo. En principio a mis dos equipos. El switch, vamos a suponer que es un switch común y silvestre de capa 2 en mi modelo OSI que solo direcciona tramas, en cuyo caso no se le asigna dirección IP. Es más, un switch básico de este estilo, o incluso algo más así, simplemente se enchufa a la corriente y a funcionar. No hay nada que configurar ni sabe lo que es una dirección IP. No siempre es así, hay switch un poco más avanzados, pero para este primer acercamiento supongamos que es un switch capa 2. Para asignar la IP y máscara a las computadoras, que esto sí debo hacerlo si pretendo que se comuniquen, vamos a darle un doble clic y en este apartado podemos escribir el número de dirección y la máscara. Recordemos que esta combinación de ambas me dice qué parte de la dirección IP va a identificar a la red y qué parte es la que identifica al equipo. En este caso, hasta aquí es lo que va a representar a la red y este, digamos, es el ID del equipo. Por lo tanto, si yo quiero que ambos equipos pertenezcan a la misma red, deben compartir en su dirección IP la porción que identifica a la red y diferenciarse en la porción que identifica al equipo. ¿Se entiende? Esta podría ser la .3, por ejemplo, y manteniendo la misma red. De hecho voy, por un tema de comodidad simplemente, a renombrar los equipos en el simulador y colocarles la dirección IP, para saber simplemente mirando cuál tiene cada uno. Genial, ahora sí podemos decir que mi red LAN está pronta. Tengo todo conectado, ambos equipos tienen dirección IP y máscara y además coincide la porción de red en ambas direcciones y es diferente el campo de host en ambos casos. Lo que voy a hacer ahora es comprobar que el equipo efectivamente tiene esa dirección IP asignada utilizando la aplicación de consola. Para esto hago clic en el equipo, la pestaña Desktop y tengo una consola similar a la que podría tener en Windows. De hecho puedo utilizar el comando ipconfig como vimos en clases anteriores y ver la dirección IP y máscara de mi equipo. ¿Cómo comprobar la conectividad entre equipos? Una vez creada mi red, debería yo comprobar que efectivamente los equipos o hosts dentro de esa red están comunicados. Una forma fácil de comprobar la conectividad es mediante el comando ping. Por ejemplo, yo tengo aquí en este momento mi computadora con esta IP, la cual se encuentra en la misma red que mi teléfono, por ejemplo. Puedo comprobar esto al ver las direcciones y máscaras en ambos dispositivos. Ahora yo quiero saber si realmente mi computadora podría comunicarse con mi teléfono. En teoría, si pertenecen a la misma red local y si está todo correctamente configurado, no debería tener problemas. Para esto abro una consola, esto funciona tanto en Windows como en Linux, y ejecuto el comando ping seguido de la dirección IP con la cual quiero comprobar conectividad. Por ejemplo, si escribo ping y una dirección IP a la cual el equipo no puede llegar, vemos que el mensaje es claro, no sabe cómo llegar al equipo destino. Si yo coloco ahora la dirección de mi teléfono, por ejemplo, vemos que se envían 4 paquetes de consulta y estamos obteniendo respuesta. Podemos ver cantidad de paquetes enviados, cantidad de recibidos y si se perdió alguno por el camino. Esto me está indicando que desde este equipo puedo llegar hasta la IP .20
dentro de la misma red. Es más, para asegurarnos, puedo dejar un ping con el modificador "-t" para que quede consultando infinitamente. Y si yo desconecto ahora esta IP de la red, vemos que la conexión se pierde. Cuando reconecto, se vuelve a obtener respuesta. Este comando ping es muy útil entonces para comprobar si realmente tengo conectividad dentro de mi red local hacia determinado equipo. O incluso puedo probar hacia otras redes o con alguna URL, por ejemplo un ping a google.com. Si obtengo respuesta, podemos suponer que este equipo no tiene problemas para salir de su red local hacia el exterior. Este comando ping entonces puede ser muy útil para realizar determinadas pruebas o descartar hipótesis en caso de mal funcionamiento de una red. Bueno, volviendo a mi simulador, voy a realizar desde la consola de Packet Tracer el comando ping de un equipo a otro para asegurarme que realmente los equipos están conectados. Y, como podemos ver, es exitoso. Fantástico, nuestra red LAN está funcionando y ya estarían los equipos en condiciones para comenzar a compartir información o recursos. Podemos dejar un cuadrito de texto indicando el nombre de la red, en este caso es la 192.168.1.0, ese es el nombre de la red, y esta es la máscara correspondiente. Vamos a complicarla un poquito más. Voy a crear aquí una segunda red local, igual que como creamos la primera. En este caso va a ser la red 10.0.0.0 con esta máscara. ¿Esto qué quiere decir? Que en las direcciones IP que yo asigne a los equipos, el primer octeto, o sea este 10, va a ser igual para todos, porque es la parte de dirección que identifica a la red. Y luego tengo estos otros 3 octetos libres para identificar a los equipos. Si nos fijamos, solo para tener en cuenta, una red con esta máscara es una red que permite muchísimos más equipos que esta otra, ¿verdad? Se los dejo a modo de pregunta. Esta red con esta máscara, ¿cuántos equipos como máximo puede identificar? Y este otro caso, recordemos que cada octeto admite los valores decimales de 0 hasta 255. Bueno, voy a asignarles la dirección IP a mis equipos, teniendo en cuenta que compartan la porción que identifica la red, y el resto lo utilizo para identificar a cada host. Por ejemplo, esta podría ser una configuración válida. Lo configuro ahora desde la interfaz gráfica, haciendo doble clic en los equipos, como hicimos en el caso anterior. Y compruebo la conectividad con el comando ping entre ambos para ver que efectivamente la red está operativa. Genial. De momento simplemente hice lo mismo 2 veces, ¿verdad? Creé 2 redes locales distintas y comprobé que los equipos estén comunicados entre sí. Ahora empieza lo interesante. ¿Qué pasa si yo quiero comunicar este equipo con este? ¿Qué es lo que me estaría faltando? Para lograr esto tenemos que tener claro el concepto de puerta de enlace o gateway. En el contexto de las redes de datos, la puerta de enlace o gateway normalmente es un dispositivo que permite la salida al exterior de una red local. Es decir, es el dispositivo que toda la red va a utilizar cuando necesita comunicarse con un equipo que está fuera de su propia red. El caso más común es que sea justamente un router el que actúe como puerta de enlace. Recordemos que el funcionamiento básico del router lo trabajamos en la clase pasada, que lo dejo por aquí arriba para revisar. Vamos entonces a seleccionar un router y arrastrarlo hasta nuestra zona de trabajo en el simulador. En este caso lo conectaremos también mediante cables Ethernet, utilizando 2 puertos de conexión, uno para cada switch. De esta manera, y voy a utilizar unas formas de color para resaltarlo, tendríamos 2 redes locales. La 192.168.1.0
con su máscara de 24 bits, representada en celeste, y la red 10.0.0.0 con su máscara de 8 bits, representada en verde. Y si vemos, nuestro router queda en el medio, es decir, pertenece a ambas redes, pero con interfaces diferentes. Nuestro router tiene una tarjeta de red de este lado que va a conectar con esta LAN, es decir, tendría que tener una IP válida para esta red. Y tiene otra tarjeta de red que conecta con la LAN verde, por lo tanto tendría que tener aquí una IP válida para esta red. Una configuración posible podría ser asignarle esta IP de este lado y esta del otro. Vamos a configurarlo desde la interfaz gráfica. Aquí vemos las dos NIC del router y es importante habilitarla. A diferencia de tarjetas de red de un PC o un switch que simplemente comienzan a funcionar cuando se conecta el cable, en un router hay que iniciar manualmente la interfaz, entre otras cosas por un tema de seguridad. Las habilitamos y colocamos IP y máscara correspondiente para cada interfaz en cada red. Esperamos un poquito y vemos luces verdes en todas las interfaces, por lo que parece que esto está pronto para funcionar. Solo me faltaría un detalle. Si vemos, al momento de querer probar el ping desde una red a otra, no. De momento seguimos sin lograrlo. Me está faltando entonces configurar en cada equipo cuál es su puerta de enlace. Es decir, cada equipo debe saber a dónde mandar un paquete en caso que quieran salir de su red local. Debemos entonces en el apartado de Gateway colocar la IP del router correspondiente a cada red. Para toda la red celeste, su salida al exterior va a ser esta IP. Y para la red verde, la que corresponde al router de su lado. Llegado a este punto, vamos a dar un vistazo a la tabla de enrutamiento de nuestro router. De momento no nos compliquemos con estos comandos, pero podemos ver que el router sabe que esta red, la red 10, la tiene directamente conectada y llega a ella por esta interfaz o por este puerto. Y que la red 192.168.1 también la tiene directamente conectada y llega a ella mediante esta interfaz. Por lo tanto, vemos que el router está en condiciones de direccionar tráfico de una red a otra. Y si todo está bien configurado y todos los equipos saben cuál es su puerta de enlace, podemos ahora sí realizar todas las pruebas y ejecutar el comando ping desde una red a otra sin ningún tipo de problema. Bueno, por hoy es todo. Me gustaría que replicaran esto ustedes mismos en Packet Tracer y me dijeran también cuál es la dirección IP de la puerta de enlace en sus casas. ¿Por qué IP de su red local salen al exterior? Espero que el video haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.